Buenos días a todos, somos Entreguerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el fin de semana entre el 23 y 25 de agosto de 2024. En Ucrania, en la dirección de Pokrovsk, las fuerzas rusas han logrado avances significativos, especialmente en las áreas de Novorodovka y Galinovo. Las tropas rusas están superando las defensas ucranianas, avanzando de los flancos y tratando de rodear parcialmente las dos localidades. Las unidades rusas han avanzado en la línea Krutoyar-Krasniyar, utilizando artillería y drones para suprimir a las defensas ucranianas, lo que ha facilitado el avance de la aviación durante todo el ataque. Aunque se informa de que las fuerzas rusas podrían controlar Krutoyar y Krasniyar, esto aún no ha sido confirmado oficialmente. La captura de estos dos asentamientos permitiría a las fuerzas rusas asaltar posiciones clave en la mina de Novorodovskaya número 3, lo que es estratégico para poder cercar la propia localidad de Novorodovka. En Novorodovka, las tropas rusas han superado algunas líneas defensivas ucranianas y controlan varias calles, así como están llevando a cabo combates en las calles cercanas al centro de la ciudad. Sin embargo, es prematuro afirmar el control sobre la ciudad, ya que muchos informes provienen de residentes locales confundidos por los combates. Más al sur, las fuerzas rusas luchan cerca de la mina Kolyarevskaya y han avanzado hacia la estación de Mikhailovka, cortando la autopista M30, que es crucial para el abastecimiento ucraniano. Además, han expandido su control en la línea Karlova-Memrik, avanzando desde Pichi hacia Kalinovo y el embalse de Karlovsky. Las fuerzas rusas intentan rodear y aislar las defensas ucranianas en Kalinovo, mientras que las tropas ucranianas intentan frenar este avance y proteger la autopista M30, clave para la logística en toda la región. La situación es tan crítica que la 47ª Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas Ucranianas se ha desplegado en el frente de Pokrovsk para tratar de detener el avance ruso. En la región de Kursk, las tropas rusas continúan resistiendo los ataques de las fuerzas ucranianas, logrando infligirles considerables pérdidas en toda la línea de contacto. En el distrito Korenevsky, las fuerzas rusas recuperaron el control de Oglovka tras intentos combates, obligando a las fuerzas ucranianas a retirarse debido a la pérdida de numerosos vehículos blindados y tropas. A pesar de los continuos intentos ucranianos de avanzar hacia Korenevo, todos los ataques han sido repelidos con éxito. En el distrito de Suzansky, los combates persisten en la zona de Malayanogly, donde las fuerzas rusas han logrado mantener el control, deteniendo cualquier avance ucraniano. Los enfrentamientos también continúan en las áreas de Martinovka y Ruski Porezhny, donde se han intensificado el bombardeo de artillería ucraniana, indicando una posible transferencia de refuerzos al sector. Además, las fuerzas rusas han continuado su labor de destrucción de sistemas de defensa aérea y estaciones de radar ucranianas en la región de Sumy. Según algunos datos, las fuerzas ucranianas estarían intentando tomar el control de una colonia penal en el pueblo de Malaya-Lonia, en la provincia rusa de Kursk, según la iniciativa de Medios para los Derechos Humanos. Este lugar ha sido utilizado para retener temporalmente prisioneros de guerra ucranianos antes de los intercambios realizados, con algunos detenidos allí durante meses. La captura de esta instalación es crucial para documentar crímenes de guerra cometidos contra los prisioneros, según activistas de derechos humanos que han recopilado diversos testimonios. Durante el fin de semana, Ucrania y Rusia han realizado un intercambio de prisioneros con los soldados recientemente capturados por las Fuerzas Armadas ucranianas en Kursk, gracias a la mediación de Emiratos Árabes Unidos. Cada bando recibió 115 soldados en un intercambio. Los soldados rusos fueron liberados en Bielorrusia. Según un artículo en The Economist, Ucrania tenía grandes esperanzas en una ofensiva en la región de Kursk, con el objetivo de debilitar el ataque del enemigo en otros sectores del frente. Sin embargo, las tropas rusas no solo no se detuvieron, sino que han intensificado la ofensiva. Ahora Pokrovsk está a punto de caer y Rusia puede lograr un avance estratégico hacia el Dnieper y Zaporizhia. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó el 23 de agosto que las fuerzas armadas ucranianas están logrando avances en la región de Kharkiv, expulsando gradualmente a las tropas rusas. Esto se ha producido después de un contraataque de la tercera brigada de asalto separada de Ucrania, que recuperó casi 2 kilómetros cuadrados de territorio en la línea de frente. Zelensky destacó que, según el comandante Oleksandr Syrskyi, las fuerzas rusas no lograrán tomar Kharkiv ni Ucrania en su conjunto. Acerca de la operación en la región rusa de Kursk, el presidente ucraniano habló de que forma parte de una estrategia más amplia para obligar a Rusia a aceptar una paz justa. Según Zelensky, Rusia planeaba lanzar una ofensiva en Sumy después de intentar avanzar en Kharkov, por lo que Ucrania actuó de manera preventiva atacando en Kursk para detener ese posible avance. Aseguró que este movimiento fue necesario para evitar que las tropas rusas tomasen la ciudad ucraniana de Sumy. El asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos ha dicho que la administración Biden está discutiendo con Kiev la posibilidad de aumentar el alcance de los ataques en territorio ruso, utilizando misiles estadounidenses. Estados Unidos también ha anunciado un nuevo paquete de ayuda armamentística para Ucrania, valorado en $125 millones. Incluye la lista habitual de municiones, así como Humvees adaptados para ser utilizados como ambulancias.
Por su parte, el gobierno de Noruega ha autorizado el uso de su tecnología de defensa en la producción de proyectiles de artillería en Ucrania, fabricados por la empresa Nammo AS. Esta decisión sigue a la reciente ampliación de la producción de municiones y motores de misiles por parte de Noruega, para apoyar tanto a Ucrania como a los aliados de la OTAN, al tiempo que refuerza sus propias reservas. El primer ministro, Jonas Gahr Støre, destacó la importancia de fortalecer la capacidad ucraniana para producir munición moderna en su propio territorio. La primera ministra de Lituania dice que suministrarán a Ucrania más de 5.000 drones y 10 sistemas de defensa aérea de corto alcance, equipos antidrones y municiones a finales de otoño. La visita del primer ministro indio Narendra Modi a Kiev fue calificada por Volodymyr Zelensky como de histórica. Durante esta visita se firmaron acuerdos en áreas como medicina, agricultura, relaciones humanitarias y cultura. También discutieron temas de cooperación técnico-militar, comercio y una próxima declaración sobre la asociación estratégica. Zelensky destacó el apoyo de Modi a la soberanía e integridad territorial de Ucrania, aunque se espera que esto no afecte a las relaciones de la India con Rusia. El sábado, el presidente de Ucrania ha firmado una ley que prohíbe organizaciones religiosas con vínculos con Rusia, según anunció el Parlamento ucraniano. Esta medida se dirige principalmente contra la Iglesia Ortodoxa Ucraniana del Patriarcado de Moscú, acusada de mantener lazos con el Kremlin. Al inicio del año, esta iglesia aún controlaba cerca del 29% de las organizaciones religiosas en Ucrania. Esta prohibición refleja los esfuerzos del gobierno por reducir la influencia rusa en el país, especialmente en el ámbito religioso. En Oriente Próximo, las tropas israelíes han estado muy activas durante todo el fin de semana, anunciando la eliminación de varios supuestos terroristas pertenecientes tanto a Hezbollah como a Hamas en la Franja de Gaza y en el Líbano. Las fuerzas de defensa de Israel anunciaron también que se llevó a cabo una operación dirigida contra infraestructura terrorista en Gaza, centrada en la zona de Tana Sultán en Rafah. Según las fuerzas de defensa israelíes, la operación resultó en la eliminación de decenas de combatientes en enfrentamientos directos y ataques aéreos. Además, se informó de la destrucción de un almacén de armas y el hallazgo de morteros y explosivos. La operación estaba enfocada en desmantelar capacidades terroristas en una zona clave en la Franja de Gaza. También el sábado el ejército israelí anunció nuevas órdenes de evacuación en el este de Deir al-Balá. Durante los meses de guerra, las fuerzas de defensa israelíes han reducido progresivamente las zonas humanitarias en la Franja de Gaza para llevar a cabo sus operaciones militares. Con el anuncio el sábado de la muerte de otros 3 soldados israelíes en Gaza, el total de soldados de las fuerzas de defensa israelíes fallecidos aumenta a 338 desde el inicio en las operaciones en la franja. Durante la noche del sábado al domingo, el ejército israelí informó que 100 aviones de combate llevaron a cabo ataques masivos contra miles de lanzacohetes de Hezbollah situados en el sur del Líbano. Según el portavoz militar, estos lanzadores estaban listos para atacar áreas del centro y norte de Israel, incluyendo Tel Aviv. Los ataques fueron descritos como una acción preventiva, tras detectar una amplia preparación de Hezbollah para disparar contra Israel. Los objetivos clave eran lanzadores de cohetes. El portavoz del ejército israelí dice que más de 6 agentes de Hezbollah murieron en los ataques. También dicen que cerca del 90% de los objetivos atacados esta mañana eran lanzacohetes de corto alcance, que se habrían utilizado en ataques al norte de Israel. Pocas horas más tarde, Hezbollah lanzó más de 150 proyectiles hacia Israel desde el sur del Líbano, en represalia por los ataques preventivos de la noche anterior. Los proyectiles tenían como objetivo bases militares en el norte de Israel y los altos del Golán ocupados. El gobierno israelí declaró entonces el estado de emergencia en todo el país, aunque levantaría algunas de las restricciones en la zona de Tel Aviv. En un incidente relacionado, un soldado israelí murió y otros 2 resultaron heridos, cuando un misil interceptor de las fuerzas de defensa israelíes impactó accidentalmente en una patrullera durante un intento de derribar drones de Hezbollah. Hamas afirmó haber lanzado un cohete contra Tel Aviv en respuesta a los ataques israelíes en Gaza. El cohete habría impactado en una zona de campo abierto en Rishon LeZion. La resistencia islámica de Irak también ha reivindicado el lanzamiento la mañana del domingo de un ataque con drones suicidas contra un objetivo vital en la ciudad israelí de Haifa. Por su parte, Nasrallah habla de que la respuesta del grupo se retrasó por varias razones, incluida la movilización militar masiva israelí y estadounidense. También afirma que una base israelí en el centro del país fue alcanzada por el ataque, pero que Israel no desvela los daños causados. Asimismo, sostiene que no es cierto que el ataque preventivo de Israel afectase a la operación llevada a cabo por el grupo libanés. Israel ha negado que los proyectiles de Hezbollah hayan alcanzado ninguno de sus objetivos. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, criticó al portavoz del ejército israelí por sus declaraciones sobre los objetivos de la guerra en Gaza. Según Netanyahu, el portavoz se centró únicamente en la recuperación de los 109 rehenes en su declaración, sin mencionar otros objetivos clave, como la destrucción de Hamas.
Netanyahu destacó que los objetivos de la guerra incluyen no solo la liberación de los rehenes, sino también la destrucción de las capacidades militares y gubernamentales de Hamás, garantizar que Gaza no siga siendo una amenaza para Israel y el regreso seguro de los residentes del norte de Israel a sus hogares. El Frente Democrático por la Liberación de Palestina criticó que un mes después de la cumbre en Beijing aún no se hayan realizado una reunión en el marco del liderazgo unificado, clave para implementar los acuerdos anteriores. Exigen que Mahmoud Abbas convoque esta reunión antes de su visita a la Franja de Gaza, evitando así más demoras en el proceso. Por primera vez desde septiembre de 2023, fuerzas turcas y rusas han realizado patrullas conjuntas en el noreste de Siria. Durante el fin de semana, el CENTCOM norteamericano ha anunciado que sus fuerzas han eliminado al líder de Juras al-Din, una fuerza asociada a Al-Qaeda con base en Siria. Estados Unidos e Irak han mantenido conversaciones para convertir la coalición militar liderada por Estados Unidos en una asociación bilateral, aunque el conflicto entre Israel y Hamás ha retrasado el proceso. Estas negociaciones determinarán el futuro de presencia militar estadounidense en Irak, donde 2.500 tropas permanecen activas en la lucha contra el Estado Islámico. Una retirada podría aumentar la influencia de Irán y facilitar un resurgimiento del Daesh, afectando enormemente la seguridad regional y la posición de Israel. En Europa, al menos 2 automóviles, uno de ellos con una bombona de gas, fueron incendiados el viernes frente a la sinagoga Ben Jacob, cerca de la localidad francesa de Montpellier, provocando una explosión que hirió a un agente de policía. Se abrió una investigación por intento de asesinato en relación con una empresa terrorista y posteriormente fue detenido un sujeto en relación con los ataques. Pavel Durov, fundador de Telegram, fue supuestamente detenido en Francia el sábado, acusado de tráfico de drogas y promoción del terrorismo. Su arresto ha generado preocupaciones sobre el futuro de la aplicación Telegram, dada la resistencia a cooperar con las autoridades. La embajada rusa en París exigió explicaciones, acusando a Francia de no cooperar. Este incidente podría afectar la reputación global de Telegram y planea nuevas preguntas sobre la regulación del contenido en la plataforma de mensajería. La base de Gelsenkirchen de la OTAN en Alemania estuvo en alerta máxima durante 24 horas debido a advertencias de inteligencia sobre un posible sabotaje por agentes rusos, según informó el Financial Times. Como medida preventiva, enviaron al personal no esencial a casa, aunque las operaciones militares, incluyendo los vuelos de los aviones AWACS, no se vieron afectadas. Esta alerta sigue a otro incidente reciente en la base militar de Colonia One, donde un intruso intentó acceder a una unidad de suministro de agua. También en Alemania, en la localidad de Solingen, un individuo de origen sirio mató a 3 personas y dejó 8 heridos en un festival el viernes por la noche. Las autoridades consideraron en inicio que se trataba de un atentado terrorista, después de descartar que fuese un acto de locura. El atacante acuchilló aleatoriamente a las víctimas, apuntando al cuello de forma deliberada. El incidente ha dejado 5 heridos graves y numerosas personas en estado de shock. El Daesh se atribuyó la autoría del atentado, diciendo que el terrorista era soldado del Estado Islámico y que ha actuado en venganza por los musulmanes en Palestina y en todas partes. Posteriormente, la policía alemana detuvo a un sospechoso durante la noche del sábado, aparentemente de origen sirio y de 26 años de edad. Aún se está investigando si se trata de un terrorista. El Comité de Seguridad del Senado checo solicitó al gobierno investigar si las iglesias ortodoxas en la República Checa están siendo utilizadas para operaciones de influencia rusa. Específicamente, la investigación se centrará en la Iglesia Ortodoxa rusa, vinculada al Patriarcado de Moscú. Si se detectan violaciones, se recomienda cancelar su registro. El comité subraya que la libertad religiosa no debe ser explotada con fines ilegítimos y ve a estas iglesias como parte de la maquinaria de influencia rusa, potencialmente perjudicial para la seguridad nacional del Estado checo. En Rusia, la prisión IK-19 en Volgogrado ha vivido un secuestro cuando 4 reclusos de Asia Central mataron al menos 3 guardias y tomaron rehenes. Uno de los amotinados estaba vinculado al Daesh y se sospecha que el resto se radicalizaron en prisión. Las fuerzas rusas abatieron a los reclusos y liberaron a los rehenes, aunque uno falleció posteriormente, elevando a 4 los guardias muertos. Según la agencia TASS, la toma de rehenes pudo haber sido instigada desde el extranjero para perjudicar las relaciones de Rusia con los países musulmanes. El viernes, Estados Unidos impuso sanciones a cientos de empresas en Rusia, Europa, Asia y Oriente Próximo por su apoyo al esfuerzo bélico ruso y por facilitar la evasión de sanciones. Las sanciones incluyen a 60 empresas rusas de tecnología y defensa, junto con proveedores en Turquía, Francia y Hong Kong, que suministran a la empresa rusa Promtech. También fueron sancionadas redes de adquisición de municiones vinculadas a ciudadanos italianos y turcos. Estas medidas buscan debilitar la capacidad militar y logística de Rusia. Y en nuestra querida Iberoamérica, diferentes países como Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, la República Dominicana y Uruguay han rechazado el viernes la decisión de la justicia de Venezuela de convalidar la victoria electoral del presidente Nicolás Maduro, según un comunicado conjunto divulgado en Quito.
Estados Unidos ha anunciado el envío de 24 vehículos blindados tipo NRAP a Haití, que serán utilizados por la policía keniata en la misión internacional destinada a restablecer la seguridad en las regiones afectadas por la violencia generalizada de las pandillas. Varias aerolíneas importantes como Singapore Airlines, British Airways y Lufthansa han aumentado sus vuelos sobre Afganistán, a pesar de que antes evitaban esa ruta tras la toma del poder de los talibanes. Esta decisión responde a la necesidad de minimizar riesgos en medio de las crecientes tensiones entre Irán e Israel. Las compañías consideran que sobrevolar Afganistán es ahora mucho más seguro en comparación con otras rutas conflictivas en la región. Sin embargo, estas rutas se limitan a altitudes específicas y se basan en evaluaciones de seguridad actualizadas. La base de la Real Fuerza Aérea Australiana de Tyndall está experimentando una expansión significativa con proyectos financiados por Australia y Estados Unidos. Estas obras incluyen la amplificación de pistas, construcción de depósitos de combustible y búnkeres para municiones estadounidenses. La base está adquiriendo mayor relevancia estratégica ante el riesgo de conflictos en el Indo-Pacífico, especialmente en torno a Taiwán y el Mar de China Meridional. Según analistas, esta infraestructura convierte a Australia en un portaaviones insumergible clave para la seguridad en la región. Filipinas ha exigido a China el viernes que ponga fin a sus acciones provocadoras y peligrosas después de que aviones chinos supuestamente disparasen contra aeronaves filipinas que realizaban patrullas en el Mar de China Meridional. El 19 de agosto, un avión de vigilancia filipino fue acosado por un caza chino cerca de Scarborough Shoal, donde se lanzaron bengalas a muy corta distancia. Filipinas argumenta que estas acciones ponen en peligro la paz regional y la seguridad de su personal, además de dañar la imagen de China internacionalmente. Sin embargo, el 25 de agosto, un barco de la Guardia Costera de China embistió a un barco filipino del gobierno cerca de Sabina Shoal, en el Mar de Filipinas Occidental. El incidente, informado por el Grupo de Trabajo Nacional para el Mar de Filipinas, ocurrió cuando el barco filipino intentaba realizar una misión humanitaria. La nave fue rodeada por 8 barcos chinos, que la acosaron con maniobras agresivas, bocinazos y cañones de agua, lo que causó daños en su motor e impidió completar la misión de reabastecimiento. En África, la misión de Naciones Unidas en Libia ha expresado su preocupación por los informes sobre la movilización de fuerzas en Trípoli, incluidas las amenazas de utilizar la fuerza para resolver la crisis en torno al Banco Central de Libia. Y es que debido a que el Banco Central de Libia, con sede en Trípoli, es el único que cuenta con el reconocimiento internacional para recibir los beneficios de la exportación petrolífera, el gobierno paralelo con sede en el este del país necesita su colaboración para exportar el petróleo de las ricas cuencas del Golfo de Sirte. Por culpa de las actuales tensiones políticas entre Trípoli y Bengasi, hay serias discrepancias sobre la dirección que debe dirigir dicho banco. El gobierno de Estados Unidos ha afirmado que no tiene intención de establecer una base militar en Nigeria tras su retirada de Níger. El mayor general Kenneth Ekman, del Comando de África Occidental, reiteró esta posición durante una visita a Abuja, destacando que no existe ningún plan para una base estadounidense en Nigeria. El enfoque principal de Estados Unidos sigue siendo la lucha contra el extremismo violento en la región del Sahel. Además, confirmó que la retirada de las tropas estadounidenses de Níger se ha realizado de manera segura y ordenada. China ha donado buses y otros equipos a las Fuerzas Armadas de Benín para ayudar en la lucha contra el terrorismo, intensificando su cooperación militar con países africanos. En Burkina Faso, un nuevo atentado en el norte habría dejado más de 100 muertos entre civiles y militares. El ataque se produjo mientras numerosos civiles estaban colaborando con el ejército para cavar trincheras en la comuna de Bersalogo. El 23 de agosto, durante una reunión preparatoria en la cumbre TICAD en Tokio, se produjo un incidente cuando la delegación de Marruecos intentó retirar el letrero que identificaba a la República Saharaui. Un funcionario argelino intervino para impedirlo, lo que generó una confrontación física y verbal. La situación escaló, llevando a la suspensión de la reunión. El hecho refleja las tensiones diplomáticas en torno a la cuestión del Sáhara Occidental, una disputa que involucra a Marruecos, la República Saharaui y España, así como otros países africanos. Después de una intensa investigación, se ha determinado que la narcolancha pilotada por Francisco Javier alias Kiko el Cabra no fue la responsable del choque que mató a los agentes de la Guardia Civil en Barbate el pasado febrero. Las pruebas biológicas de la embarcación apuntan ahora a un pueblo pesquero en el norte de Marruecos. Se han identificado los presuntos criminales gracias a perfiles genéticos y antecedentes, y se está a la espera de la autorización de Marruecos para poder proceder a su arresto. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.